Buenos días, vamos a revisar un ejercicio relacionado con una función exponencial. Un caso contextualizado, o sea, algo que podemos tener en nuestro transcurrir diario, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos escuchado sobre bacterias, ¿verdad? Las bacterias son muy peligrosas, que se reproducen rápidamente, ¿verdad? Si alguien adquiere una bacteria, necesita ser tratado con un antibiótico que la frene completamente, ¿verdad? Porque al reproducirse tan rápido puede generar un daño muy severo rápidamente, ¿verdad? Aquí estamos viendo un caso ahí, una cierta bacteria que comienza con 100 bacterias, se duplica cada 3 horas. La cantidad de bacterias que va a tener, ¿verdad? Esa población de bacterias después de T horas es, y aquí es donde viene la función, ¿verdad? Importante que nosotros en este tipo de problemas estamos hablando no de f de x, ¿verdad? Sino estamos hablando de f de t. ¿Qué significa la t? La t es la variable independiente, ¿verdad? Es como la x. ¿Okay? Nosotros vimos funciones como 2 a la x, 1/3 a la x, 5/4 a la x. ¿Okay? Aquí estamos agregando otros elementos aparte de la base y el exponente. Por ejemplo, este 100 que aparece aquí, eso es lo que se llama una constante, ¿verdad? Este 100 que aparece ahí se llama una constante. ¿Por qué se llama una constante o un coeficiente numérico? Porque eso no va a variar, ¿verdad? Eso siempre se va a mantener ahí, ese 100 se va a mantener. ¿Cuál es la variable? La variable es t, que t está relacionado con la cantidad de horas. ¿Okay? Cada vez que las horas van aumentando o disminuyendo, en el exponente donde está esa t es donde se va a trabajar el valor que estamos manejando en ese momento. ¿Okay? Yo aquí puse un par de ejemplos, un par de preguntas, pero podemos hacer varios ejemplos para que ustedes vean cómo se comporta eso, ¿verdad? Ok, vamos a revisar algunos ejemplos antes de revisar esto, ¿verdad? Vamos a tener claro que aquí estamos con dos tipos de problemas. Problemas de preimágenes y problemas de imágenes. Y en los dos sentidos, ¿verdad? Puede ser que me den la preimagen y yo busco la imagen. Puede ser que me den la imagen y yo busco la preimagen. Cualquiera de los dos casos. ¿Ok? A ver, hago una preguntita ahí. ¿Quién es la preimagen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién es la preimagen? ¿La qué? La T, Lo profe. amarillo, no. Exactamente, porque normalmente la preimagen es la X. Y la X no se está representando como X. Pero si usted recuerda, la X es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la T, lo que está en amarillo, es la preimagen. Esa es la X, esa es la que se sustituye. Cuando yo sustituyo ese valor, me va a dar
una imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo que aparece ahí. ¿Ok? ¿Cuántas bacterias se reproducen después de 12 horas? ¿Cuántas bacterias se reproducen después de 12 horas? Ok. ¿A qué corresponde el 12? Entonces, ¿corresponde el 12? ¿A la qué? A la preimagen. Exactamente. El 12 corresponde a la preimagen. Eso significa que si yo quiero determinar cuál es la imagen, ¿verdad? Volvemos al concepto, ¿verdad? Tengo la preimagen, entonces, vamos a ver. Esto funciona así. F de T. Pero ya yo sé que T, que son horas, vale 12. ¿Verdad? F de T, estamos hablando F de 12. ¿Por qué? Porque son 12 horas y T es la cantidad de horas. Entonces yo le voy a dar aquí igual 100 por 2 elevado a la T sobre T, sobre 3, perdón. O sea, 12 sobre 3. Está claro que esa T que está en amarilla corresponde al 12, que fue el que yo sustituí. O sustituyo esa T por el 12, ¿verdad? El 12 lo estoy sustituyendo en lugar de la T. Entonces sería, ya no va a ser F de T, sino F de 12. Ya no va a ser 100 por 2 elevado a la T sobre 3, sino va a ser 100 por 2 elevado a la 12 sobre 3. Y vamos a averiguar cuánto es eso. El que le gusta trabajar ahí, sin la calculadora, 12 sobre 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 12 sobre 3? 4. 4. 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 4. A 2 a la 4. 2 a la 4. 2. 1. No, 2. 2 a la 4. ¿Cuánto sería 2 a la 4? 16. No. 16. Sí, 16, está bien. Sí. Sí. Sí, Ok. 16. 2 a la 3 es 8, ¿verdad? Y agrego un por 2 más. 2 por 8, 16. Ok, yo lo voy a poner aquí tal y como aparece ahí, vean. 100 por 2 elevado a las 12 sobre 3. ¿Verdad? Si lo hacemos a pie, sería 12 sobre 3, son 4. 2 a la 4, 16. 16 por 100, cuando yo multiplico por 100, por 10, por 1000, lo único que hago es agregar cantidad de ceros. O sea, si a 16 le agrego 2 ceros, me queda 1600, ¿verdad? Entonces eso es lo que debería dar aquí en la calculadora, 1600. ¿Ok? Entonces, tengo la respuesta sería 1600. ¿Qué significa ese 1600? ¿Quién me dice qué significa? ¿Cómo? ¿1600 qué? Bacteria. Exactamente. Vean que no es tan agresiva esta. Bueno, hay que ver qué produce esa bacteria, ¿verdad? Ya tener 1600 bacterias en el cuerpo, dependiendo de cómo se haga esa bacteria, no es nada bonito, ¿verdad? Pero estamos hablando de 12 horas, ¿verdad? O sea, usted pasaron, le ingresó la bacteria y pasó medio día. Y usted ya seguro empezó con síntomas, ¿verdad? Fiebre, y por ahí no se sentía bien, ¿verdad? Ya la bacteria se va duplicando. Cada 3 horas se va duplicando. ¿Qué pasaría en un día, por ejemplo? ¿Verdad? Vamos a agregar una preguntita aquí. ¿Cuántas horas hay en un día?
24. Entonces, si a mí me dicen cuántas bacterias se reproducen después de un día, entonces, aunque no me pongan la cantidad de horas, yo tengo que traducir ese día a la cantidad de horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas sería en un día? Entonces serían 24 horas. Entonces lo único que varía es que ya no voy a tener 12 horas, sino que en un día lo que voy a tener son 24 horas. Quiere decir que va a ser f de 24, entonces sería 100 por 2 a la 24 sobre 3. Podemos ayudarnos igual en la calculadora. Vamos a borrar el 12, lo vamos a cambiar por un 24. ¿Quién me dice cuánto da eso? 24 entre 3, ¿cuánto daría? 8. 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. 256. Y le agrego 2 ceros. 25.600. Ok. Entonces vean el crecimiento que va teniendo las bacterias, ¿verdad? No es que 12 horas después lo que aumentó fue 1600, no. Ahí sería una función lineal. Vean que en 12 horas, 1600 bacterias. Pero ya en 24 horas, ya tendría 25.000. Vamos a ponerlo aquí en la calculadora. 25.600 bacterias. Vamos a anotarlo aquí. 25.600 bacterias en 24 horas. Repito, la función exponencial es una función creciente o decreciente, o sea, aumentan los datos, ¿verdad? Van aumentando, así de una proporción o una cantidad así muy grande. De un momento a otro aumenta un montón. Ese es el concepto de una función exponencial. Y ustedes lo recuerdan en la gráfica, ¿verdad? Y la gráfica empezaba así pegadita al eje X, ¿verdad? Y ya después empieza como a levantarse así, hasta que queda, ¿verdad? Completamente levantado el asunto, que es donde están los datos sumamente mayores, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo, cuántas bacterias se reproducen después de 2 días, como son 48 horas, entonces 100 por 2 a la 48 sobre 3, y eso da 6.553.600 bacterias. Ok, ahora vamos a hacerlo al revés, ahora vamos a dar la cantidad de bacterias y vamos a ver cuántas horas tienen que transcurrir para llegar a esa cantidad de bacterias. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este problema. ¿Ok? Se reproducen 102.400 bacterias. ¿Cuántas horas deben transcurrir para llegar a esa población? ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿qué dato tenemos ahora? ¿Qué dato tenemos ahora? La cantidad de bacterias. Ajá, pero en términos de imagen o preimagen, ¿qué sería eso? La imagen. La imagen, exactamente. ¿Qué es la imagen? ¿Ustedes recuerdan cómo lo podíamos definir? Como el qué. La imagen es el qué. ¿Lo recuerdan? El resultado. La imagen es el resultado. A ver.
personas tenemos. Ok. Excelente. Entonces, la imagen corresponde al resultado. Eso significa que si yo quiero resolver este problema, lo que tengo que hacer es despejar, ¿verdad? O resolver una ecuación. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la fórmula es 100 por 2 a la t sobre 3. Y yo sé que se van a llegar a reproducir 102.400 bacterias. O sea, tengo el resultado. Eso es lo que se llama una ecuación. Y sería una ecuación exponencial porque lo que está pasando es que la variable, la x o la t en este caso, está en el exponente. ¿Verdad? Entonces, para dejar sola la t, lo primero que yo voy a despejar, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que voy a quitar? ¿Qué me dicen? ¿Quién está más lejos de la t? El 100. El 100, exactamente. Este 100 que está multiplicando, lo voy a quitar de ahí. ¿Verdad? Como está multiplicando, ¿qué hago? Ya Lo voy a pasa al quitar. otro lado a dividir. Exactamente, ¿verdad? Ese 100 está multiplicando, lo paso a dividir. Vean que cuando yo divido por 100 o por 1000 o por 10, lo que hago es eliminar ceros o correr la coma si no hay ceros. ¿Cuánto me está quedando? 1024, ¿verdad? Entonces esto significa 2 elevado a la t sobre 3 y eso da 1024. Ahí yo tengo una ecuación exponencial, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, las ecuaciones exponenciales, donde solo había una letra, en este caso la t, ¿verdad? Si yo tenía 2 a la algo, o una base a la algo igual a un número, nosotros aprendimos a resolver esto usando logaritmos. Esto yo lo puedo resolver usando un logaritmo, o sea, pasar de exponencial a logarítmica. ¿Qué significa? Aplico el logaritmo. La base la dejo igual, o sea, la base es 2. El 1024 pasa como argumento. Y el exponente me queda solito aquí, t sobre 3. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto. Bueno, para dejar sola la t, ¿qué le hace falta para dejar sola la t? ¿A quién tengo que quitar? Voy a dejar sola la t. Se quita el 3, sí. Ajá. Ese 3 está Dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar. a multiplicar. El 3 pasa a multiplicar a la expresión que esté al otro lado. ¿Cuál es la expresión que está al otro lado? Está el logaritmo base 2 de 1024. Y esa expresión, así como está, es la que yo voy a meter en la calculadora. ¿Ok? Entonces sería 3 por logaritmo base 2 de 1024. Quede claro que este procedimiento de 2 y de t, ¿verdad? El 100 y todo esto, no es que siempre se va a hacer, ¿verdad? Es que el comportamiento de esta bacteria está definido de esa manera, ¿verdad? Pero si la bacteria empieza con 200 o empieza con 1000, ya no va a ir un 100 ahí, sino va a ir un 1000. Siempre va a depender de cómo se comporte esa bacteria. Ok. El resultado que me va a dar, ¿qué significa? T vale 30. ¿Qué significa ese 30? La cantidad de El horas. tiempo.
Ajá, la cantidad de horas. En términos de días, ¿cuántos días serían 30 horas? A un día y 6 horas. Exactamente. Un día y 6 horas. Un día y cuarto, digamos. Día y cuarto. Una cuarta parte de un día son 6 horas. O sea, 102.400 bacterias sería en un día y 6 horas. Vamos con un ejemplo para que lo resuelvan ustedes. ¿Ok? Y este ejercicio que ustedes tenían de práctica, si se reproducen 409.600 bacterias, lo que hacemos es despejar la función. 100 lo pasamos a dividir. Eso nos da 4.096, lo convertimos en logarítmica y el 3 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, dando como resultado 36 horas. Vamos a pasar a este otro ejercicio, donde ya metemos un concepto como es la función con base E de Euler. ¿Okay? Es un número irracional. Vamos a ver. Vamos a primero hacer una cápsula ahí informativa. Vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí arribita. Vamos a ver, si yo tengo el ejemplo anterior, vean que si yo tengo elevado a la 2, 2 como base, 2 es lo que en la exponencial 2 es la base, me queda logaritmo base 2. ¿Qué pasa cuando lo que está elevado es una e, un número irracional, la e de Euler, que vale 2,73? Si yo, por ejemplo, tengo e a la x igual a 3, yo, haciendo el procedimiento que hemos estado aprendiendo, sería logaritmo base e de 3 igual a x. Ese es el procedimiento que nosotros hemos estado trabajando. Lo que pasa es que en matemáticas el logaritmo de e no se trabaja como logaritmo de e, se trabaja como logaritmo natural, logaritmo natural de 3. ln, logaritmo natural de 3. ¿Ok? ¿Dónde aparece eso en la calculadora? Vamos a revisar. Vean aquí a la par del logaritmo que nosotros usamos. A la par, a la derecha, el logaritmo que nosotros usamos, aquí log, tiene doble cuadrito, aquí aparece un ln. Mucha gente le dice n, pero no, es un ln, logaritmo natural. Yo quiero saber cuánto es logaritmo natural de 3, lo igual, eso da 1,09, ¿verdad? Y ese 1,09 sería lo mismo que si yo anotara aquí logaritmo base e, se ve aquí en la calculadora donde está el 10 por 10 a la x, aquí en un color como rosadito, ¿verdad? Aparece la e. Yo le doy alfa, atención a esto, le doy alfa, aprieto eso, vean que me aparece la e. Logaritmo de e, vamos a poner aquí el 3. ¿Cuánto me da esto? 1,0986, que es exactamente lo mismo que me da el logaritmo natural de 3. Pueden ver ustedes que anotar logaritmo base e 3, lo mismo que trabajar con el logaritmo natural de 3. ¿Okay? Porque si ustedes notan en este ejemplo, la base es e, Euler. ¿Ok? La base es 2,73.
7,3. Usted quiere saber cuánto vale la E. Aquí le da alfa por 10 a la X. Vean que le aparece la E. ¿Cuánto vale la E? 2,71. 2,718. ¿Ok? Eso es lo que vale la E. Eso es un número irracional como pi. ¿Verdad? Número irracional. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Esta parte de la E. ¿Verdad? Cuando hablamos de logaritmo natural, nosotros estamos hablando de la base E. ¿Ok? Porque es un número como cualquier otro, digamos, bueno, no como cualquier otro, pero es un número, a eso me refiero. De hecho, es un número irracional, un número que no se puede expresar, o sea, no se puede saber cuántos decimales tiene una infinita cantidad de decimales, por eso se llama un número irracional. Ok, vamos a resolver este problema. Este problema viene un poquito más complicado porque vean que aquí aparecen dos letras, ¿verdad? Vamos a leer. Dice, la población de cierta ciudad, y lo que estamos averiguando es cómo va aumentando la población de una ciudad. Okay, se define una función de acuerdo al comportamiento de los habitantes. Se define esta función para determinar cuánto iría creciendo la población. La población de cierta ciudad de T años, a partir de ahora, se espera que sea f de t, donde f de t, perdón, es 40,000. Vean que ya no tenemos la constante 100, sino 40,000 por e elevado a la k t. K por t. ¿Ok? Aquí estoy hablando de una multiplicación, ¿verdad? Vamos a agregarle aquí el por. Entonces aquí no lo había grabado. K es una constante, es algo que no va a cambiar. T es una variable independiente. T corresponde a la cantidad de años. ¿Ok? Lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Si son 2 años, yo cambio esta T por un 2. Si son 3 años, yo cambio esta T por un 3. De la misma manera. ¿Ok? Entonces, tener claro que el valor de K lo vamos a averiguar, pero ese valor de K es una constante, eso no va a cambiar. Lo que cambia es T porque T depende de la cantidad de años. Entonces ese dato de T puede variar, así como variaba las horas en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el despeje de este problema. Dice, la función es 40,000 por e a la k por t. Pero t corresponde a la cantidad de años y ya yo sé cuántos años han transcurrido. Porque estamos averiguando el valor de k si han transcurrido 40 años. Y a los 40 años se espera que la población sea de 60,000. Es un pueblo pequeño, 60,000 habitantes. 60,000 habitantes. Entonces yo necesito dejar sola la letra K, despejar la K, para poder encontrar el valor de K, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? A mí me están diciendo que averigüe el valor de K. ¿A dónde está K? Está aquí en el exponente. Quiere decir que en algún momento yo tengo que despejar la exponencial. Vamos a resolver el ejercicio.
dejar sola la K. ¿Qué sería lo primero que tengo que quitar? ¿Qué es lo que está más lejos de la K? Sería, creo que entendí que pusieron, que dijeron 40,000, ¿verdad? Entonces, estos 60,000 se dividen entre estos 40,000. ¿Qué pasa cuando tengo 0 arriba y 0 abajo? Se elimina, ¿verdad? Y si yo le saco la mitad, pues voy a tener que problemita se resume en E. Aquí vamos a aclarar algo. Es lo mismo tener 40 por K que tener K por 40. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y 6 cuartos, si yo lo meto en la calculadora o lo simplifico, porque le saco mitad al 6 y mitad al 4, me queda 3 medios, ¿verdad? No hay necesidad de hacerlo. Usted puede trabajar con el 6 cuartos, pero es importante siempre estar visualizando esas simplificaciones, ¿verdad? 6 cuartos es lo mismo que 3 medios. ¿Ok? Entonces, otra vez, tengo una exponencial igualada a un número. Yo aplico logaritmo de la base. O sea, logaritmo base E. Pero ya vimos que el logaritmo base E sería lo mismo que poner logaritmo natural. ¿De quién? De 3 medios. Logaritmo natural de 3 medios, porque aquí es donde iba el 3 medios. Y solito me queda el 40K. Y solito me queda 40K. Y ahora el 40 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería logaritmo natural de 3 medios dividido entre 40. Eso va a corresponder al valor de K. Y si usted quiere saber cuál es el valor de esa constante, lo único que hace es meterlo en la calculadora. Logaritmo natural de 3 medios o de 6 cuartos, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? 6 medios o 3 cuartos me da lo mismo. Todo dividido entre 40. Y eso me da 0, 0, 1, 0, 1. Y dejémoslo en 0, 0, 1. Dejémoslo así. Que sería lo mismo que 1,01 por 10 a la menos 2. Hay notación científica, ¿verdad? Pero podemos dejarlo como 0,01. Ese sería el valor de K, ¿verdad? Ya si quieren ser un poquito más específicos, podrían poner 0,0101, ¿verdad? Como para agregar, pero no le va a generar mucha diferencia, ¿verdad? Repito, la otra aproximación podría ser aquí, ¿verdad? Cualquiera de las dos podría usar. ¿Okay? Las dos me sirven. Ok, entonces vamos a resolver esta parte B de ese ejemplo usando esa constante K del ejercicio anterior, que es 0,0101. ¿Ok? Vamos a ver cuántos años tienen que transcurrir para que la población sea de 100,000. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es colocando la función que nos habían dado, el valor de K, yo lo sustituyo porque ya lo había obtenido,
En este ejemplo ya yo tengo el valor de K y el valor de K es una constante, repito. ¿Qué significa una constante? Que ese valor no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los años. ¿Ok? Porque la población va a depender de la cantidad de años. Entonces, eso significa que yo puedo resolver este ejercicio considerando que ya tengo la población, ¿verdad? La función es 40.000 por e elevado a la 0,0101 por t. ¿Ok? Y la población, el resultado es 100.000. Por eso va después del igual, porque es un resultado. Lo que tengo que despejar es la t. En algún momento tengo que aplicar el concepto de la ecuación exponencial. ¿Qué es lo primero que voy a despejar? ¿Qué es lo primero que voy a quitar? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que voy a quitar? Vean que ya no lo estaba anotando. El 40.000, ¿no? El 40.000 sí. El 40.000 pasa A dividir. Exacto. Y entonces elimino los ceros. Me queda 10 entre 4, que si le saco la mitad de 10 es 5. Y la mitad de 4 es 2. Entonces, 10 entre 4, aquí podría quedar 5 medios, ¿verdad? Entonces, vea lo que me está quedando. Me está quedando e elevado a la 0,0101 por t igual a 5 medios. Y esto se pasaba a logaritmo. Pero ya vimos que si aplico logaritmo de e, sería lo mismo que decir logaritmo natural de 5 medios. Y eso va a ser igual a 0,0101 por t. Y la idea es dejar sola la t. Entonces, para dejar sola la t, este que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces ya voy a dejar solita la t, porque este que está multiplicando, lo paso a dividir. Logaritmo natural de 5 medios dividido entre 0,0101. Y esa es la cantidad de años. Vamos a ver cuánto correspondería a eso en la calculadora. Logaritmo natural de 5 medios. Y abajo tengo que anotar 0,0101. Que era la constante. ¿Cuánto me da eso? 91 años, digamos. Yo lo tengo que redondear hacia arriba, ¿verdad? Porque si yo lo dejo como 90 años, la población me va a dar menos, ¿verdad? Porque estoy bajándolo. Aquí es 90.7 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene que transcurrir? De prácticamente 91 años, ¿verdad? Entonces, 90.7, esto da 90.7 años. Los años, los días, uno básicamente no los trabaja en decimales, ¿verdad? Todavía día y medio, sí, pero en años uno los redondea para abajo, los redondea para arriba, ¿verdad? Si usted tiene, no sé, si usted tiene 17 años y 9 meses, usted dice, hoy 17 años, ¿verdad? Pero en realidad ya está más en los 18, ¿verdad? O sea, ya prácticamente los 17 ya los cumplió todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años? ¿Verdad? Para tener una población
de 100.000, básicamente lo que se ocuparía sería 91 años. Voy a explicarles por qué lo vamos a redondear hacia arriba y no hacia abajo. Pongan atención a esto. ¿Qué pasa si uso el 90? Vamos a ver, aquí yo tengo la función. Esta que tengo aquí es la función, ¿verdad? Vamos a marcar aquí otro colorcito, la función. Así un colorcillo celestillo. Esto que está aquí es la función. Ya con la constante, ¿verdad? Esta es la función. Entonces, T corresponde a la cantidad de años. Si yo digo cuánta población hay a los 90 años, eso significa que yo tendría que meter en la calculadora 40.000. ¿Verdad? Aquí estoy para ubicarlos. Lo que estoy haciendo es sustituyendo la T para que ustedes vean por qué la respuesta tiene que ser 91 y no 90. Elevado a la 0,0101. ¿Por qué pasa si son 90 años? Ok, le doy igual. Vean que lo que estoy haciendo es cambiando la T por 90. ¿Verdad? La T por 90. ¿Eso me da cuánto? Me da 99.273 personas. Todavía no he llegado a las 100.000 personas. Está muy cerca, pero hay 99.273 personas. No hay 100.000 personas. O sea, en 90 años yo todavía no he llegado a las 100.000 personas. Y la idea es, ¿cuántos años tiene que se estima para que la población llegue a 100.000? ¿Qué pasa si yo en lugar de colocar 90, coloco 91 años? ¿Cuánto me da? 100.281 personas. Hay 100.200, pero ya llegué a las 100.000 personas. ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que llegue a las 100.000 personas? Tienen que transcurrir 91 años y yo lo trabajo en términos enteros, ¿verdad? Porque la respuesta todavía más exacta era 90.7 años, pues ya allá habría que ver cuánto es ese punto 7 en días. Tampoco. ¿Cómo? Que tampoco dan los 100.000 con 90,7. Ah, ok, porque sí, porque hay unos decimales que yo me los comí, ¿verdad? Eso no da 90,7, da 90,72. Ya yo me comí ahí unos decimales, ¿verdad? Para poder llegar a los 100.000 yo tendría que ser muy preciso. Y entonces, como estamos hablando de años, aquí en años siempre lo mejor es redondear hacia arriba, para que quede claro, ¿verdad? Hago todo el procedimiento, ¿verdad? Hago todo el procedimiento, me da 90,7, lo redondeo a 91 años. ¿Queda claro el problemita?